Hi, hello, and welcome again to my channel, Gabble Teach, Easy Tips for English Learning. Hola, ¿cómo están? En este nuevo video voy a darles pautas, las más sencillas, las más fáciles de asimilar de cómo hacer oraciones y conjugaciones en presente simple. Este tiempo, el presente simple, es en donde hablamos de actividades cotidianas, actividades que suceden generalmente a diario. Únicamente las conjugaciones, porque esto es muy primordial en el momento de hacer oraciones. Tú necesitas tener la estructura correcta para que las oraciones, las ideas que tú las expreses sean correctas. Para empezar, es necesario que tú tengas un vocabulario básico antes de conversar en inglés. Esto quiere decir, el vocabulario de construcción, que es lo que debes saber primero, involucran, por ejemplo, los adjetivos calificativos básicos, los números, vocabulario, las preposiciones básicas, los pronombres personales, cosas de la casa, los colores, cosas del aula, las profesiones, todo lo básico antes de poder armar una oración, ¿de acuerdo? Y el vocabulario de conversación involucra la gramática, que en este caso vamos a repasar las conjugaciones en presente simple, que yo lo he dividido en dos grupos importantes, que son el de los verbos comunes, los verbos más usados. Y para comenzar vamos a hacer con el verbo to be, que tiene una conjugación bastante sencilla, pero tiene una pequeña diferencia con el resto de los verbos. Muy bien. Para conjugar una oración en presente simple, esta es la estructura más básica que puedes usar, y ese es el tip, la pauta que sugiero que tomes para poder realizar una oración en presente simple. Y la conjugación y la estructura que usamos en presente simple es bastante sencilla. Para comenzar vamos a usar únicamente el verbo to be, que es el verbo que se usa para describir cosas y personas, el verbo to be, que traducido sería el verbo ser o estar. ¿Sí? La conjugación más básica en el presente simple, o sea, para hablar de actividades que hacemos cotidianamente, es sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Es muy importante de que uses esta estructura, porque una vez que tú has aprendido vocabulario básico, tienes muchas palabras acumuladas en la cabeza, tienes un montón de palabras y no sabes cómo estructurarlas. O al principio tienes esa duda, ¿verdad? Hay siempre esa duda de cómo voy a armar una oración. Entonces esta pauta que te he dado es muy importante, ¿de acuerdo? Para comenzar, el sujeto, lo más básico que usamos al momento de hacer una oración son los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they, que ya conocemos, ¿verdad? Son pronombres más básicos. Un sujeto muy sencillo, fácil sería my friend, mi amigo. Otro sujeto, the teacher, el profesor, the teacher. Y bueno, ya empezamos a hacer una oración, algo muy simple, ¿no? You are my father. ¿Sí? El sujeto you, el verbo to be are, y el complemento, my father. You are my father. Tú eres mi padre. Es una oración muy simple, sencilla. You are my father. Otra oración. You are in the garden. You are in the garden. Ustedes están en el jardín. ¿Sí? El sujeto you. El verbo are, el verbo to be. Y el complemento, in the garden. También puede ser we are the students. We are the students. Nosotros somos los estudiantes. El sujeto siempre we, como estamos usando ahora los pronombres. We are, nosotros somos. Otro ejemplo, we are in the school. We are in the school. Nosotros estamos en la escuela. ¿Sí? El sujeto we, el verbo to be, estamos practicando ahora, are. We are in the school. Nosotros estamos en la escuela. It is a big house. It is a big house. La estructura del verbo to be en presente simple es muy elemental, fácil. Toma ese tip, ¿sí? Sujeto, verbo y complemento. ¿De acuerdo? El verbo to be lo usamos para, como lo dije, lo vuelvo a repetir, para escribir, ¿no? Cosas o personas. En este caso sería, esta es una casa grande. Sujeto it.
porque el sujeto it usamos para pronombres neutros, ¿verdad? En este caso para cosas o animales en singular. Recuerda, el it es únicamente para singular. It is a big house. Esta es una casa grande. It is a radio. It is a radio. Esto es una radio. It is a cell phone. It is a cell phone. Esto es un celular o esto es un teléfono celular. Sí, el presente simple es bastante sencillo. Mira, con el verbo to be, el pronombre it, porque estamos usando como sujetos solamente los pronombres. I, you, he, she, it, los singulares. We, you, they, los plurales. En este caso, para hablar de cosas en singular, si es una sola cosa, puede ser animal, puede ser algo abstracto, usamos it. It is a cell phone. Esto es un celular. My father plays in the garden. My father plays in the garden. Mi papá juega en el jardín. Mira la división. Mi padre o mi papá, el sujeto, el verbo jugar, plays, y el complemento, in the garden. Michael plays with the dogs. Michael plays with the dogs. El sujeto, Michael, el verbo, plays with the dogs, el complemento, ¿sí? Michael juega con los perros. Michael juega con los perros. Michael plays with the dogs. La estructura bastante sencilla, básica. Sujeto, verbo y complemento. Estas son afirmativas. My father plays in the school. My father plays in the school. La estructura que te he proporcionado es el tip que mejor te puede funcionar para hacer una oración correcta. Estructura es una idea a base del vocabulario que tú has aprendido, ¿sí? My father, sujeto, el verbo plays, in the garden, ¿sí? Sujeto, verbo y complemento. Mi padre o mi papá juega en la escuela. My father plays in the garden. Muy bien. Ahora la forma negativa, cómo hacer oraciones negativas, o sea, oraciones que digan no, que expresen una negación. En este caso, con el verbo to be, es bastante simple. Únicamente aumentamos la partícula not después del verbo. Muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, you are not my father. Tú no eres mi papá o mi padre. Estoy haciendo las negaciones con los ejemplos que ya hice en la forma afirmativa, ¿no? You are not in the garden. Tú no estás o ustedes no están en el jardín. You are not in the garden. We are not the students. Nosotros no somos los estudiantes. Por supuesto, si te das cuenta, aquí hay una pequeña diferencia cuando lo hacemos en inglés, porque en español es diferente, pero la estructura en inglés se hace de este modo. Por favor, no intentes compararlo en español. Al momento de traducir, esa es la estructura que debes seguir, ¿sí? El sujeto, el verbo to be en este caso, y la partícula not, después el complemento. We are not the students. Nosotros no somos los estudiantes. We are not in the school. Nosotros no estamos en la escuela. We are not. El sujeto we, el verbo to be, en este caso are, la partícula not y cualquier complemento. In the school, en este ejemplo. We are not in the school. ¿Sí? I am not Colombian. Yo no soy colombiano. He is not in the classroom. Él no está en el curso, en el aula. Sigue esta estructura, ¿de acuerdo? Con el verbo to be. Ahora, cuando lo hacemos con los demás verbos, la estructura como se explica en el cuadro que lo hice, ¿sí? Lleva una composición diferente. En este caso usamos los auxiliares. Don't y doesn't. Don't y doesn't. En este caso, cuando ya usamos todos los otros verbos, usamos el don't para hacer las oraciones con los siguientes sujetos o pronombres. En este caso sería I, you,
we y they. Con esos sujetos o los plurales se usan el auxiliar don't para hacer una oración negativa. ¿Sí? A ver, comenzamos. Un sujeto cualquiera, porque siempre debe comenzar con un sujeto, como está en la estructura. Sigue la estructura. De ese modo no tendrás problemas y estarás seguro de hacer una buena oración, una oración correcta. En este caso, cualquier sujeto. A ver, the students, un sujeto. The students. Y lo reemplazamos con they, ¿no? Estamos reemplazando este nombre con un pronombre. The students, los estudiantes, y lo reemplazamos con they, ¿no? Ellos. They. Entonces vamos a empezar a negar. Según la estructura que yo he puesto, que he desarrollado, que es bastante simple, sería luego del sujeto, que es they, sigue el auxiliar, en este caso sería don't. Don't. They don't. Entonces luego sigue el verbo. They don't work. Cualquier ejemplo, ¿verdad? En este caso estamos usando el verbo work. They don't work. Ellos no trabajan, sería la traducción. ¿Sí? Sigue la estructura. Debes seguir la estructura. De ese modo estarás seguro de que la oración está estructurada correctamente. Sí, sujeto, they. El auxiliar, en este caso le corresponde don't. El verbo, work. They don't work. Ellos no trabajan. ¿Sí? Otra oración. They don't laugh. They don't laugh. Ellos no ríen. They don't laugh. Otro sujeto, ¿no? We don't laugh. Nosotros no reímos o no nos reímos. We don't laugh. Sigue la estructura, ¿de acuerdo? Sujeto, el auxiliar don't y cualquier verbo, en este caso laugh. ¿Sí? Nosotros no nos reímos. Recuerda, este auxiliar don't va para los pronombres, ¿sí? I, you, we y they. ¿Sí? Para el yo, para el ustedes, para el tú, para el nosotros y para el ellos. Haciendo una traducción bastante ruda, ¿verdad? Entonces en este caso se usa don't. Hagamos otro ejemplo. Para empezar, afirmemos, ¿no? They go. En una afirmativa, ¿recuerdas en la tabla que hice? They go. Ellos van. They go. Simple, sujeto y verbo. Ellos van. They go. Ahora, sigamos la estructura negativa. They don't go. Sigue la estructura, ¿de acuerdo? They, sujeto, don't, el auxiliar y el go. ¿Sí? They don't go. Ellos no van. Complementemos. Hagamos un complemento entonces. They don't go to the school. They don't go to the school. Ellos no van a la escuela. ¿Sí? Siempre estructura de ese modo y va a ser simple. ¿De acuerdo? Mecanízalo. A lo que sea repetitivo, en este caso, ¿sí? Para que puedas memorizarte la estructura. Sujeto, el auxiliar negativo don't, en este caso, el verbo go y cualquier complemento. They don't go to the school. Ahora pasemos con el doesn't. El doesn't se usa para el he, para el she y para el it. ¿Sí? Para las terceras personas sería la conjugación correcta. ¿Sí? Para él, ella o esto o alguna cosa, animal, objeto o algún sujeto de tercera persona abstracto. ¿De acuerdo? Para he, she, it usa el doesn't. Para el resto de sujetos usamos el don't, como los ejemplos que ya hemos practicado. En este caso, my friend doesn't work. My friend doesn't work. Mi amigo no trabaja. Usamos el verbo work. ¿Sí? My friend doesn't work. Sigo la estructura. Otro. The teacher doesn't help. The teacher doesn't help. El profesor no ayuda. ¿Sí? Usamos doesn't para los sujetos en tercera persona, o sea, él o ella. En este caso podría reemplazar he doesn't help. Él no ayuda, ¿no? Tercera persona. He o she doesn't help. Ella no ayuda. She doesn't help. En este caso, en el ejemplo que hemos comenzado, es the teacher doesn't help.
Otro ejemplo. Some people, un sujeto. Siempre comenzamos con sujetos. Some people, algunas personas. Y una afirmativa para contrastar. Mira, some people help. Some people help. Algunas personas ayudan. Usamos el verbo help aquí. Recuerda que puedes poner en lugar del verbo cualquier verbo que se te antoje. Pues hay miles en inglés. Pero sigue la estructura. Si sigue la estructura, tanto en afirmativa como negativa, todo te irá muy bien. En este caso, some people help. Algunas personas ayudan. Hacemos la negativa, como la estructura. Seguimos la estructura que te di, la fórmula, ¿no? Some people don't help. Some people don't help. Algunas personas no ayudan. Some people don't help. He seguido la estructura. Sigo la estructura y todo me irá bien, ¿verdad? Algunas personas no ayudan, sería la traducción. Y un último ejemplo, my friend doesn't help. Mira, ¿por qué he cambiado el doesn't? Porque es tercera persona, my friend, he, my friend, ¿no? Él, mi amigo, él, tercera persona. Entonces para el he, she y el it usamos doesn't. Y para el resto usamos don't. Para los plurales, o tanto para el I o para el you, o para cualquier plural, don't. En este caso es doesn't, porque my friend, el sujeto es tercera persona, él, ¿no? He, masculino, él, my friend, he, ¿no? Él. My friend doesn't help. Mi amigo no ayuda.